Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos con nuestro curso bíblico, como siempre, estudiando Hechos de los Apóstoles, este libro tan interesante dentro de la teología de San Lucas. Y de verdad, Lucas, que nos presenta tres momentos muy importantes: el movimiento de Dios Padre, el momento de Dios Hijo y el momento de Dios Espíritu Santo. Todo el Antiguo Testamento en torno y al movimiento del Antiguo Testamento. Todo el tiempo del Hijo en torno al Evangelio, es decir, al tiempo de Jesús, la realización y la planificación de las promesas de Dios. Y sobre todo, Hechos de los Apóstoles, entonces, el tiempo del Espíritu Santo. Pues peñañemon etanos y el Espíritu Santo, ñande ya epona lleva. Va a peñande yara, la heisea ñande, upeaco dice una comunidad vive ñande ñamon anajayapo. Peñan de Yara Ñandembo Eva, que segunda persona, encarnación, hoy que hoy Peñan de Apitebe, lleva. O Mombe Ujango, esa Cajango, ya pues Jango Ñanden 10, Ñandera Jajango, esa veis, Ñande pues no mi Jango, es decir, la salvación. Es lo que llega, ¿verdad? Qué linda que es la teología de Lucas, ¿verdad? Porque Lucas, después en un momento, al final, capítulo 24, Paco Eteoma, Jesús que sube al cielo, porque aquí entonces nos está diciendo, bueno, Shayupima, Ajama, Ayapopama, la Ayapomaraco, Agape, Haite. Pero anide alleva pepitao pecha la pendena sembajina de alleva. Anibe yepu apitimba ereo, porque se amboucata bm tercera persona, el Espíritu Santo. Veñan de yara pitu marangatu, uta vende apitebe. Es como hablar casi de una encarnación, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿dónde? Esta vez no es entonces en Jesús de Nazaret, sino que el Espíritu Santo que se encarga, ¿saben en quién? En la comunidad. Hopeaje ae penemo mandu a pata. Ae oñeeta ita memba eva la se pombo eva en forma general. Ko anga pe pendu bonata pe perecota pende pupe voy a llevar pe penemo punuya. Y ahí entonces ustedes van a ser capaces, ¿verdad?, de anunciar, de decir, bueno, es una teología, ¿verdad?, en la que podemos entrar y que nos lleva a cosas maravillosas para entender cómo Dios actúa con el plan de salvación para que nosotros podamos ser felices, realizarnos, llegar a la planificación, ¿verdad?, de nuestra vida también. Bueno, y aquí entonces nosotros tenemos que entrar en este elemento. Dios ha cumplido con sus hijos. Nosotros estamos con este versículo del día de hoy que nos dice que en el versículo 33 de esta manera fue cumplida, ¿verdad?,
la promesa. ¿Por quién fue cumplida? Y justamente por Jesús, ¿verdad? Era el Hijo de Dios, Dios que cumple su promesa en la persona de Jesús, en favor de sus hijos, que somos nosotros. Dios cumple en favor de nosotros, estos hijos que somos nosotros y que estamos aquí. Resucitando a Jesús, lo resucita a Jesús. Hay una promesa. Entonces quiere decir, y decíamos luego, ¿verdad? Y esto lo proclamamos tantas veces, ¿verdad? Que es el primer resucitado. Jesús es el primer resucitado, Dios lo ha resucitado. Si se cumple, por eso el valor teológico es importante. Yo recuerdo porque presenté justamente mi tesis doctoral sobre la resurrección, pero no la resurrección en el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús, no, sino que el concepto de resurrección que viene gestándose en todo el Antiguo Testamento. Es interesantísimo, ¿verdad? ¿Desde dónde comienza? ¿Cuáles son los primeros indicios? ¿Cuáles son las influencias, posibles influencias, ¿verdad? De culturas, de religiones externas a los que tenemos en la Biblia, es decir, de Israel. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque justamente el cómo se va gestando y que llega, y aquí decimos que Jesús es el primer resucitado justamente, de todo lo que se va gestando y cómo ellos se entienden, porque el Antiguo Testamento es la promesa de ¿qué cosa? De la vida nueva, la promesa de una restauración. Hana Aben, hoy como gato. Y eso es lo que van a interpretar los apóstoles, los discípulos de Jesús que están con él. Cristo, el primer resucitado, es decir, la realización y la planificación de un Dios que había prometido a su pueblo la vida nueva. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, hoy estamos leyendo de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, a pesar de las angustias y contrariedades, nos sentimos reconfortados por ustedes al comprobar su fe. Sí, ahora volvemos a vivir sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios? Día y noche le pedimos con insistencia que podamos verlos de nuevo personalmente para completar lo que todavía falta de su fe. Que el mismo Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos alienten el camino para ir allí. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás. Y así continúa la palabra de Dios. Lo primero, queridos amigos, nos dice, a pesar de las angustias y las contrariedades. Pablo es bien concreto y nos está diciendo, y todo lo que es contrariedad, todo lo que es para nosotros angustia, que no nos deja vivir en la libertad de los hijos de Dios. Nos sentimos, sin embargo, reconfortados por ustedes, comunidad. Abiga tu hawaii, lleva la yahuerajaina, lleva pipo, jietea, esa carga bien pesada sobre nuestros hombros. Aquí, sin embargo, encontramos a la comunidad. Nos sentimos reconfortados por ustedes. Tercer elemento, comprobar su fe. Comprobar su fe, es decir, ante las tribulaciones, ante el pecado, comprobamos, sin embargo, la fe que podemos salir,
que no nos pueden hundir, que con la gracia del Señor podemos volver a levantarnos. Sí, ahora volvemos a vivir, sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. Ahora podemos volver a vivir, ¿verdad? ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios? Y Aitenta lleva que esta pregunta nosotros también podamos entender y podamos también recibir de otras personas que nos digan, ¿cómo es que nosotros podemos vivir tan felices? Porque ustedes nos acompañan, porque ustedes nos hablan de Dios, porque ustedes nos muestran el camino cierto, porque ustedes nos ayudan a vivir en la honestidad, porque ustedes nos educan en los principios y valores de Cristo. En síntesis, Coabeñan de Yara lleva con esta pregunta retórica. Heiba y temañan de ella. Abe gatuma, hemos sarambija el cuaua lleva pendere y cuamía, a pendere comía pendere cobebe. Porque el Señor nos anima, el Señor nos fortalece, el Señor nos ayuda, pero para eso tenemos que estar siempre, siempre, siempre conscientes para hacer este camino de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí
presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 13. Aquí nos habla de este gran discurso de Pablo. Tenemos varios discursos ciertamente en esta presentación del autor de los Hechos de los Apóstoles. Es San Lucas, ciertamente, según la tradición, es el autor sagrado, Lucas, discípulo de Pablo. Y entonces aquí pone en boca de Pablo todo este discurso de lo que significa el camino preparativo, ya ¿verdad?, que viene del Antiguo Testamento. En Jesús se realiza la planificación. Y de aquí entonces viene el tercer momento, que sería la comunidad, la iglesia. Y por eso es que ahora nosotros, desde estos versículos 33 principalmente, comenzamos del 32, y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. Es decir, ahora estamos en el tercer momento. Este tercer tiempo que significa que nosotros asumimos la buena noticia. Ñandeco angañame eta, llepas ñandeco angañamos sarambitas, ayeco acata enterobetea, es la buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por Él en favor de sus hijos. Cumplida por Él en favor de sus hijos. Y esto es lo que nosotros podemos ver. Esto es lo que nosotros entonces podemos aquí, en este sentido, ofrecer, ¿verdad? Ofrecerle al Señor, ofrecerle a Dios mismo. O sea, ese compromiso nuestro. Ñande Yara, gato hacia Yapo. Hacia Ñande Yara, amén. Es decir, me aferro. Agüerovia, creo. Ayepo ya lleva. Ayetu uese opea Ñande Yara se opea. Agüero guataco anja ame. Hay cualquier juecuera. A esa calle bamba esa base. Añemombarete aguatas en diecuerajina. Entonces, esto es lo que fue cumplida por Él en favor de sus hijos. Pero nosotros somos conscientes. Nosotros ahora somos capaces de anunciar. Nosotros somos capaces de decir entonces lo que el Señor ha realizado por nosotros, porque lo vivimos. Porque roñandú alleva. Peorereco, bebé, es lo que nos ha cambiado, es lo que nos ha llamado y nos hace caminar, ¿verdad?, hacia la buena vida. Y entonces, aquí en el versículo 33 dice, fue cumplida por Él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2.
resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Él venía al Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí nosotros podemos aplicar, como siempre, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios es aplicable después de una exégesis, después de una interpretación, sobre todo es una aplicación para nuestra vida. Entonces, que nos consideramos verdaderamente, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El escuchar la buena noticia, el sentir a los apóstoles, es decir, aquí Pablo mismo que está anunciando, que está diciendo, que está testimoniando, y nosotros les anunciamos, Nuestros destinatarios o nuestros oyentes, versículo 16, nos decían que eran israelitas y aquellos de buena voluntad, es decir, aquellos que tienen temor, decía, del Señor, a los que temen a Dios. Es decir, que tienen una predisposición para escuchar, y por eso nos dice directamente, porque fue cumplida por Él. Este es el aspecto, si queremos llamarlo así, dogmático, es decir, quién es el que verdaderamente entonces está dando esa gracia del Señor. Y es nada más y nada menos, ¿verdad?, que la gracia y la fuerza del Señor. Es el mismo, ¿verdad?, el que nos acompaña. Y entonces desde esta realidad nosotros estamos viendo y estamos entendiendo su gracia. Nosotros estamos entendiendo y haciendo este camino, ¿verdad?, de salvación. Y aquí más todavía se insiste y se subraya, porque dice, fue cumplida por Él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, y ahora nosotros lo aplicamos. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que Dios lo ha resucitado entre los muertos y que no habrá de someterse a la corrupción. Es lo que el mismo Dios ha declarado, ¿verdad? Esto es lo que Dios está declarando como vida y como proyecto para nosotros. Cumpliré las santas promesas hechas a David, aquellas que no pueden fallar. Y esto entonces, queridos amigos, nos anima, nos entusiasma también para que nosotros nos sintamos herederos o coherederos en este camino de salvación. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió.
cruz y que nunca titubió, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amar.
Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este libro, Hechos de los Apóstoles. Nos anima, nos entusiasma, como siempre, para entender lo que el Señor nos regala, nos trae siempre como historia de salvación. Hablábamos del versículo 33. Este versículo 33 es ciertamente la continuidad del versículo 32 de toda una historia de salvación que Pablo está haciendo para los israelitas y al mismo tiempo para todos aquellos, dice, que temen a Dios, los que están abiertos a Dios. Está con Ñande, a pesar de que Ñande ya tiene un país muy católico, un país muy cristiano, etcétera, etcétera. Está hablando de Guazú y para el cristianismo en realidad. Está hablando ya en los signos muy externos, sin entender que los signos representan una realidad nuestra interior. A eso tenemos que llegar, ¿verdad? El agua. ¿Qué significa el agua? Listo. No. El agua necesita que esas gotitas de agua que te están llegando, significa el refrescarse en la gracia de Dios. Número uno. Limpiarse el agua significa purificarse. Quiere decir que, entre comillas, gracia. Upea dice ni la de mondá, ni de yapúa, ni de que ni peagamos, ¿entendiste? La ikea, la yapúa, entonces pea ni de primero yo la icaraibe a lleva. Si es, viste que es un signo. Si es que nosotros no entendemos eso, seguiremos lo mismo. Y que tu año es la tona de a lleva, del prepare, ande hueva. Pues cuando llevamos gente de baby, la andene, ne entender y no lleva para la iglesia, esos son los signos. Bueno, está muy bien. Ahí le hacemos tatainde jaguerente. Sino que tatainde ahora coge tanta cosa. Hay que mover en todos los detalles, ¿verdad? Pero la luz, la iluminación. Es decir, oye, me sacase, diga tú ya pues tape un hueve. Y después tiene otro significado más profundo que significa la fe. Esa llama que está allí encendida. Bueno, todos estos elementos nos está diciendo aquí con unas simples palabritas, ¿verdad? Que el autor sagrado, Lucas en este caso, está hablando y nos está diciendo del discurso de Pablo a esta gente, primero a los israelitas y también a aquella gente dice que tienen el temor de Dios, que temen al Señor, porque en la medida en que temor de Dios quiere decir respeto al Señor, respeto a Dios. No, a eso que tenemos que llegar, queridos hermanos. Es decir, reconocer, eso no más. No es también ser exagerado, que esto, que aquello. La vida religiosa verdaderamente es una cosa tan sencilla, queridos amigos, que nosotros lo complicamos. Lo complicamos de las dos partes. Lo complicamos cuando somos exagerados. Hoy dambreo indicature ya popea indicature ya poamo quereñesuana quereñenoana queremoyana pea queremoyana. O sea, se quedan lo que Jesús justamente les criticaba a los fariseos. Se quedan en las cosas externas. A veces va a movimientos, a veces vayan de pues te ves talla huereco. A ver añande, entonces pues no araña mañana ya. Todos los signos, queridos amigos, nos ayudan. No es que no tenemos que hacerlo. A mí, por ejemplo, me encanta pedir la bendición o dar la bendición. ¿Por qué, queridos amigos? Ese es un signo. Pero dice Gina, tupanoi, pero dice tupañegenoi. Agenoi venían de yar, agenoi. ¿Se dan cuenta? Elevar las manos al cielo también es un signo. ¿Por qué? Y porque, como nosotros sabemos que Dios está allá en el cielo, es también una cuestión del pensamiento, ¿verdad? Antropológico. ¿Por qué? Porque lo trascendente es inaferrable, es inalcanzable. ¿Quién de nosotros puede subir volando y agarrar algo y traer del cielo? ¿Quién? Nadie. ¿Entienden? Ni avión, pero bebé, no. Lo mismo de ahí. ¿Entienden, queridos hermanos?
Entonces, ¿qué significa todo eso? Y eso significa una expresión profunda del hombre que sale desde adentro, ¿verdad? Ante lo trascendente. Miramos al cielo y nos encontramos ante esa maravilla inalcanzable, inaferrable. Y bueno, y así entonces, queridos hermanos, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Belleza, belleza, cuaque, peña de llanas, indicatimba de bella, porque estamos en las manos de un Dios, estamos en las manos de la trascendencia. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Nos encontramos reunidos en torno al altar del Señor para acompañar con la celebración del sacrificio eucarístico en el que se actualiza el misterio pascual, el último viaje de Monseñor Pastor Cuquejo, a quien el Señor ha llamado para sí el día de ayer, en el día de María, Reina y Señora del cielo y de la tierra. Nuestro hermano ha sido llamado a la casa del Padre Celestial para recibir el premio reservado a los justos. Al ponernos hoy de cara a la realidad de la muerte, no la miramos con miedo, conturbados, sino más bien con profundo regocijo y mucha esperanza.
La fe puesta en la muerte y resurrección de Jesús nos abre caminos de esperanza. La muerte no es el final. Nuestra fe nos enseña que con la muerte en esta tierra nacemos a la vida eterna. Si nuestra vida ha sido conforme y conformada a la voluntad del Padre. Siempre que leía a San Alfonso de Ligorio, él hablaba mucho de uniformarnos a la voluntad de Dios. Y qué desafío el poder como sintonizar con esa santísima voluntad en ese particular designio que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. De ahí que la muerte no es una pérdida, sino una ganancia, porque sólo así se expresa el verdadero potencial de vida que llevamos dentro, es el comienzo de una vida nueva, o sea, la vida eterna. Por eso decía Pablo a los romanos en la primera lectura, pues estoy convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús nos ofrece este horizonte de esperanza que llena de sentido nuestra vida. La muerte es inevitable, pero también es cierto que si caminamos en el proyecto de Jesús, entregando la propia vida por amor a Dios, en el servicio al prójimo, haremos del atardecer de nuestras vidas el comienzo de la mañana de la resurrección. Apenas el año de esperanza. Apenas ya creer. Si somos seguidores del servidor, imitando al servidor, estaremos siempre al servicio de los demás. La muerte no es el punto y final de la vida, sino más bien es un punto y aparte. Se produce un cambio de página, pero nuestra historia continúa. Jesucristo, en la comparación del grano de trigo que hemos escuchado en el Evangelio, si el grano no muere, no da fruto. O sea, no se siembra en la tierra y se corrompe. El grano que está sembrado en tierra no ve la espiga que está produciendo. Así nosotros, ante la semblanza de la muerte, solo vemos la realidad aquí, pero no contemplamos y creemos con fe la vida que se está gestando. La imagen del grano de trigo que muere cuando es sembrado nos enseña un maravilloso mensaje. Y Jesús sabía expresar en comparaciones, parábolas, lo que para nosotros no deja de ser siempre un misterio. Así como la semilla muere para dar lugar a una planta, pero la planta no es distinta de la semilla, así Jesús con su muerte y resurrección entra a una vida nueva. Jesús glorificado. Cristo glorioso y resucitado nos sigue alimentando de los frutos de la Eucaristía. Ahora, en su cuerpo glorioso, se manifiesta la plenitud de la vida anunciada en su vida terrena. Eucaristía, donde el mismo Monseñor Pastor Cuquejo, como sacerdote, celebraba y se ofrecía al Señor. Celebraba y se ofrecía. En su poemario, muy rico
Finalmente, ahí se refleja también el alma de pastor. El señor Pastor Cuquejo escribía el 8 de septiembre de 2009 el siguiente verso: vienes a mi vida para llenar su vacío, porque sin ti todo lo mío queda sin sentido. Un grano de trigo triturado, unido a otros en el pan, será tu cuerpo consagrado. Y el racimo de uva convertida en vino, ofrenda puesta en la piedra del altar. Así estarás con nosotros y nosotros en ti para siempre. Amor infinito que nos une en el único amor, amor con mayúsculas, hasta la muerte. Y podríamos hablar del amor triturado por el dolor y las pruebas que nuestro hermano pastor sufrió y padeció y ofreció en su vida terrena. Solo quien ama a Jesús, unido a Él en el misterio de servicio mandado por Jesús, participará de su destino, llegando hacia la meta en la cual recibirá el reconocimiento del Padre y será acogido en la morada celestial. A Monseñor Pastor Cuquejo se aplican las palabras del apóstol Pablo: he combatido el combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe. Solo me queda recibir la corona de la salvación de aquel día que me dará el Señor, juez justo. La combinación de los tres verbos he combatido, he concluido y he conservado indica una acción completa que tiene resultados continuos y permanentes. Pablo consideró completa su vida porque había logrado por medio del Señor todo lo que Dios lo había llamado a ser como un soldado de la fe. Son características que vemos en Monseñor Cuquejo repasando su vida, su testimonio y su legado. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Estos versículos ya donde Pablo está comenzando a decir cuál es entonces este mensaje de salvación. Nosotros en realidad comenzamos a hablar un poco y a decir más sobre la persona de Jesús ya desde el versículo 26. ¿Se acuerdan que decía: hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes? O sea, todo lo que fue el Antiguo Testamento, todo lo que fue la preparación de Dios mismo para salvar. Es decir, hacia la felicidad, hacia la plenitud, hacia ese encuentro de la dignidad del hombre. Y por lo tanto, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes. Pendema eranioco. Peñan de yarango, hoy cual que hace PM, pengo la pico ponara, pengo la pelle pona pependereta, que lleva un lugar vivible, un lugar sano, un lugar donde se pueda vivir en la honestidad, etc.
Este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Es decir, toda nuestra historia, al final de cuentas, siempre dentro de nuestro contexto histórico, siempre es dirigida por Dios. Al final de cuentas, al final de cuentas es, como se suele decir, que Dios va escribiendo derechito en renglones torcidos, que es nuestra propia vida. Entonces, 28, aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Este es el elemento más duro, ¿verdad? Porque nos hace recordar a nosotros, y Pablo les está haciendo recordar porque se dirige a los judíos. Está haciendo recordar qué cabeza dura que somos. Cómo queremos seguir siempre en lo nuestro. Cómo queremos nosotros aparecer, aparentar, dar a entender que somos nosotros, ¿verdad? Los que vamos adelante y los que estamos haciendo las cosas. Anda piche. Entonces, aunque no encontraron nada en él que parece que entonces mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea. Aquí entonces decíamos que está el testimonio. Y así fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús. Este fue el otro elemento también, el versículo 30, fenomenal, ¿verdad? Porque es la resurrección. Todos estamos apuntando hacia la resurrección, nuestra propia resurrección. Y esta resurrección, ¿qué significa para nosotros ese camino de salvación? Resurrección que significa para nosotros camino verdaderamente de una salvación, camino de una fuerza, de un Dios que nos ama, que nos quiere. Y entonces, y así nos vuelve a presentar. Fíjense que todo esto del Antiguo Testamento, como ya se había escrito, ¿verdad?, es entonces la promesa cumplida por Dios. Quiere decir que y por eso utiliza el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, tú eres, yo te he engendrado hoy. Que Dios lo ha resucitado entre los muertos y que no habrá de someterse a la corrupción. Es decir, estamos llamados todos nosotros, queridos amigos, a la resurrección, a la vida nueva, a una vida totalmente diferente, a una vida de Dios. Como dice, ¿verdad? Cumpliré las santas promesas, hechas a David, aquellas que no pueden fallar. Por eso, también dice en otro pasaje, no permitirás que tu santo sufra la corrupción. No permitirás que tu santo sufra la corrupción. Bueno, queridos amigos, así entonces nosotros estamos concluyendo este momento tan importante. Estamos haciendo nuestro estudio bíblico como siempre. Que el Señor nos bendiga a todos, que podamos descubrir en la resurrección del Señor ese llamado a cada uno de nosotros para ser comunidad nueva, hombres nuevos, nación nueva. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.